Pues buenos días y bienvenidos todos a la Iglesia de Reconciliación, y doy la bienvenida especial a mí y a mi mujer y a mi hija Ana, que estamos aquí de vuelta. La verdad que fue un tiempo maravilloso. Pudimos celebrar el Día de Acción de Gracias junto con toda la familia, todos los hijos. Creo que es tal vez la segunda o tercera vez en 18 años que hemos podido hacer eso, porque vivimos aquí. Entonces, muy agradecido por este tiempo y también por haber regresado con nuestra hija Ana. Y pues tenemos una normativa personal en nuestra casa que no se permite poner ningún adorno navideño ni cantar canciones navideñas hasta después del Día de Acción de Gracias. Es algo, aumenta un poco la esperanza. Bueno, Holly suele empezar, creo que después de terminar con el pavo, ya está cantando. Bueno, y la verdad que se acerca rápidamente la Navidad, ¿no? En 2 semanas vamos a celebrar también un servicio, un culto especial aquí el día 22. No queréis perderlo, va a ser algo muy especial, una celebración maravillosa del nacimiento de Jesús. Así que esta mañana volvemos a la serie de mensajes sobre la vida de José, y que tiene este título de la serie, Sueños Rotos. Y vamos a continuar en, donde Josué lo dejó, Génesis capítulo 44, y vamos a llegar allí, pero primero quiero comenzar con una confesión, porque planifiqué esta serie de mensajes en la primavera pasada. Entonces, ¿qué hago? Que me siento con el libro e intento dividir los pasajes en lo que me parece lógico, comenzando en capítulo 37 y hasta capítulo 50. Realmente se centra en la vida de José. Pero, y aquí está la confesión, leyendo todos esos capítulos 37 a 50, pues tomé una decisión de saltar capítulo 38. Nadie me ha dicho nada, pero bueno, la verdad es que salté este capítulo, y tal vez te preguntas, ¿por qué? Primero, porque no menciona a José en este capítulo. Es el único capítulo 37 a 50 que no menciona específicamente a José, que es el protagonista, podemos decir. Pero hay otra razón, y la segunda razón que decidí saltar capítulo 38 es porque es un capítulo muy raro, oscuro, lleno de dificultad y sufrimiento, y francamente yo no tenía ninguna idea cómo podríamos predicar este capítulo. Entonces pensaba, bueno, lo saltamos. Pero hoy, porque estaba en este capítulo 44, vamos a ver que además de José, hay podemos decir, un segundo protagonista en esta historia, y su nombre es Judá. Es uno de los hermanos de José. Y resulta que el capítulo 38 trata de Judá. Y los detalles del capítulo 38 son claves para llegar a una comprensión completa de lo que vamos a leer en capítulo 44. Entonces me convencí, estudiando 44, que no debería haberme saltado capítulo 38, solo porque era un poco difícil. Así que en un momento vamos a ver algunos versículos de 38. Y bueno, no vamos a leer todo porque sería mucho tiempo, pero tal vez cuando llegues a casa puedes leer el resto del capítulo. Pero antes de ir a 38, capítulo 38, quiero unir todo esto con el tema de la Navidad. Porque creo que tú y yo a menudo tratamos la Navidad como yo traté el capítulo 38 de Génesis. ¿Qué quiero decir con eso?
A veces saltamos las partes complicadas y difíciles de la historia de Navidad. Ahora, es cierto que la Navidad va mucho más allá de la iglesia, es un fenómeno cultural, ¿no? Y se centra en historias y escenas diseñadas para evocar sentimientos agradables. La Navidad de películas, de Hollywood, de los belenes que tenemos aquí en Granada, al final es un poco de fantasía. ¿Por qué digo eso? Bellos pesebres, pastores limpios que no huelen nada de oveja, no tienen mucho barro en sus botas, luego entran en el escenario, ¿no? Ángeles bonitos, no miedosos como suele ser en la Biblia, reyes magos guapos, por supuesto la familia, la Sagrada Familia hermosa, relajada, bajo un cielo de 1000 estrellas. Esta es la Navidad que queremos. Pero hermanos, eso no es la verdadera Navidad de la palabra de Dios. La verdadera Navidad nos llega a través de una historia rara, de oscuridad, de dificultad y de sufrimiento. Piénsalo un momento, no voy a mencionar toda esta cosa, pero piensa solo en algunos detalles de la verdadera historia de la Navidad que encontramos en la Biblia. Tenemos a una María con un embarazo no planificado. Tenemos la vergüenza de José con amenaza del divorcio. Luego tenemos un viaje inesperado en un momento muy difícil de embarazo, algo impuesto por el gobierno, este censo. Luego tenemos su alojamiento incómodo. Y finalmente María da a luz a un niño sin ayuda profesional ni familiar, muy lejos de casa. O sea que circunstancias súper raras y difíciles de la vida. Y bueno, esa es la conexión que quiero hacer en esta mañana. Bueno, se ve esta película, por cierto, recomiendo mucho, se llama La historia de la Navidad, creo, o Natividad, ¿no? Y son dos escenas de esta película que para mí transmite un poco más la verdadera Navidad. Es precisamente a través del dolor y el sufrimiento del capítulo 38 de Génesis que llegamos a la verdadera Navidad. No la Navidad fantasía, sino la verdadera, desordenada, dolorosa, difícil, por la cual Dios trae la salvación al mundo. Entonces, si tienes una Biblia a la mano, puedes abrirla al capítulo 38 de Génesis. Creo que también voy a ponerlo en la pantalla. Génesis capítulo 38, pero primero quiero orar. Padre Santo, gracias te damos en el día de hoy por tu palabra. Gracias por no dejarnos en la oscuridad, pero para darnos este gran regalo de autorrevelación, Señor, para mostrarnos quién eres tú y quiénes somos nosotros. Señor, pedimos que en el día de hoy tu Espíritu Santo se aplica a tu palabra a nuestro corazón, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, capítulo 38 de Génesis comienza con una descripción del pecado de este Judá, hermano de José. Y en estos primeros versículos vamos a ver que Judá está siendo la oveja negra de su familia. Voy a leerlo. Versículos 1 a 6. Por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Después de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. Pasado el tiempo tuvo otro hijo,
al que llamó Selah, el cual nació en Quethib. Judá consiguió para él, su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. ¿Por qué he dicho que en estos primeros versículos vemos que Judá está siendo una oveja negra? En primer lugar, en versículo 1, vemos que Judá abandona a su familia. Y lo que tienes que entender es que en el mundo antiguo eso es pecado número 1. O sea que los hijos deberían quedarse en casa, trabajar en la granja, mantener a la familia, apoyar. Por cierto, haciendo los cálculos, los eruditos bíblicos calculan que Judá habría sido un hombre muy joven, tal vez un adolescente, incluso entre 16 y 18 años. Así que un adolescente rebelde decide abandonar a su familia y buscar su propio camino. Pero es peor que eso. Judá no solo abandona a su familia, sino que se va a vivir con los cananeos. Y los cananeos eran un grupo conocido por su idolatría y su maldad. De hecho, era un pueblo tan malo que estaba para todo el pueblo judío prohibido mezclarse con ellos, ni tener trata con ellos. Así que Judá no solo abandona a su familia, sino que en realidad se va a vivir con el enemigo. Y menciona aquí en esos versículos que se hace muy amigo de Hirá, que es otro cananeo. O sea que elige su mejor amigo de un pueblo enemigo. Y bueno, si eso no fuera suficientemente malo, Judá va a un paso más allá y decide casarse con una mujer cananea. Eso es algo que era estrictamente prohibido para los hijos de Abraham. Hijos de Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, está repetido varias veces esta prohibición en el libro de Génesis. Es una prohibición absoluta. Así que Judá no solo se va para vivir con el enemigo, sino que se acuesta con el enemigo. Rebelión total de su familia. Ahora bien, todo eso es bastante malo, pero de alguna manera la siguiente generación es aún peor. Porque si sigues leyendo versículos 6 a 10, los hijos de Judá son tan malvados que Dios dice, basta ya de tanta maldad. Y corta su vida. Dos de sus hijos, y Onán, dice la palabra de Dios, que Dios les quita la vida. Y tienes que pensar, te hace pensar, ¿no? ¿Qué tan malo tienes que ser para que Dios diga, ya está, basta? Te di la vida y te la puedo quitar. ¿Sabes una cosa? Hasta este punto en la Biblia, hasta capítulo 38, hay un registro impresionante de la maldad de la gente, pero eso es la primera vez. Hasta este punto en la Biblia, que la Biblia dice explícitamente que Dios le quita la vida de una persona. Ahora, siempre que leemos esas cosas, debemos tener un poco de cuidado, porque las consecuencias divinas de las acciones o estilos de vida no siempre son obvias ni inmediatas en la economía de Dios. Dios no siempre hace que sus bendiciones temporales fluyen de manera predecible. Dios no es una máquina de vending donde si empujas el botón correcto va a salir la bendición, y si empujas el botón incorrecto vas a salir pues maldición. Y tampoco siempre ejecuta castigos temporales. Pero una cosa está clara en la Biblia, que Dios nos da ejemplos concretos de su poder
de castigos y también de recompensas, al menos para recordarnos de que solamente Dios es Dios y que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Así que con la maldad de Judá y la maldad de sus hijos, nos quedamos preguntándonos, ¿quién rescatará a esta familia de muerte y pecado? ¿Qué puede transformar esta familia de oscuridad? Y es curioso porque la respuesta viene de una fuente muy inesperada y extraña, a través de una mujer cananea, quien se llama Tamar. Ahora, la primera cosa que quiero decir sobre Tamar es que todo eso es una historia súper triste, llena de injusticia, de oscuridad. Por cierto, es una película inapropiada para menores. Me alegro que incluso que los adolescentes han salido. No, pero la Biblia no oculta esas cosas. Y si sigues leyendo los versículos 7 a 14, se ve que Judá y luego su hijo Onán tratan a Tamar, esa mujer, con gran injusticia. En primer lugar, el hijo de Judá, Onán, rechaza su deber de darle a Tamar un hijo. Eso es algo que exigía la ley del matrimonio levirato de aquel entonces. De hecho, en algunos lugares en el mundo hasta el día de hoy practican eso. ¿Y qué es el matrimonio levirato? Es literalmente un matrimonio con un cuñado. Y la palabra levirato no tiene nada que ver con el tribu de Leví, proviene de una palabra latina, levir, que es hermano del marido. En muchas sociedades antiguas, si un hombre moría sin tener un hijo, era común que el hermano soltero del hombre se casara con la viuda para proporcionar un heredero al difunto, para que su línea podría seguir. Una viuda se casaba con un cuñado y el primer hijo producido en esa unión se consideraba el descendiente legal de su marido muerto, así que podrían quedar con su patrimonio y seguir con la línea de la familia. De hecho, luego en Deuteronomio capítulo 25, eso incluso está recomendado en la ley de Dios para el pueblo judío. Pero en vez de eso, Onán, ¿qué hace? Desprecia a Tamar. De hecho, podemos decir que al final Onán usa a Tamar como si fuese una prostituta. Feliz de dormir con ella, pero asegurándose de no darle herencia. Y no voy a entrar más en los detalles. Tú puedes leerlo en casa si tienes curiosidad. Pero el suegro de Tamar, Judá, tenía la responsabilidad de corregir esta situación. ¿Y qué hizo Judá? Absolutamente nada. Luego, cuando muere Onán, por la voluntad de Dios, Judá hace una promesa falsa. Dice que va a darle a su último hijo, pero no lo hace tampoco. Y no solo eso, pero tampoco Judá le da a Tamar la libertad para casarse con otro y continuar su linaje familiar. Otra injusticia. Y desde este punto la historia se pone aún más extraña y oscura. Y no sé, supongo que todos vosotros conocéis la historia de Tamar desde este punto, pero si no, te animo a leer capítulo 38 en casa, porque es una historia tan rara y tan increíble. Solo voy a saltar hasta versículo 15. Y dice así, bueno, Tamar, para introducir este versículo, creo que tenemos también en la pantalla, versículo 15. Tamar toma el asunto en sus propias manos, planifica un complot. ¿Y cómo lo hace? Disfrazarse como una prostituta, como le estaban tratando. Versículo 15. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto,
La tomó por una prostituta, no sabiendo que era su nuera. Se acercó a la orilla del camino y le dijo, deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí?, le preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda quieres que te deje?, preguntó Judá. Dame tu sello y tu cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. ¿Qué hace Tamar? Tomando el asunto en sus propias manos, se disfraza de prostituta, se pone en el camino, sabiendo que Judá iba a emprender un viaje de negocios, y al final tiene una relación incestuosa con su suegro. ¿Por qué? Pues parece porque tenía la idea de luego enfrentarlo con su pecado, usando las pruebas que él deja con ella. Después de tener relaciones, Tamar pide como fianza su sello, su cordón y bastón. Y bueno, estos eran 3 maneras de identificar a una persona en el mundo antiguo. Sería como hoy en día si hubiera pedido su permiso de conducir, su DNI y su pasaporte. No va a ser equivocación de identidad. Pero ¿qué pasa? Tamar queda embarazada. Y retomo la historia en versículo 24. Dice en versículo 24, como 3 meses después le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sacadla y quemadla, exclamó Judá. Ahora, es importante notar que algunos comentaristas piensan que quemar en ese sentido, una mujer precisamente en la cultura de los cananeos, puede que no haya sido quemarla en la hoguera, sino más bien marcarla con un hierro, como se hace con una vaca, para llevar literalmente esta vergüenza de la infidelidad en su cuerpo para siempre hasta la muerte. Algo así, no sé si te suena la famosa historia de la letra escarlata, pero algo así, para provocar la vergüenza permanente. Pero de cualquier manera, ya que sea que se tratara de muerte o de una mutilación corporal, es sin duda otra injusticia en la vida de Tamar. Y dice en versículo 25, pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me ha dejado embarazada. A ver si tú reconoces de quién son este sello, cordón de sello y este bastón. Ahora llegamos al versículo que para mí es el versículo clave de este capítulo, y para mí incluso es uno de los versículos más sorprendentes en todo el libro de Génesis, porque es un versículo que marca un antes y después en la vida de Judá. Dice en versículo 26, Judá los reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no se la di por esposa a mi hijo Selah y no volvió a acostarse con ella. Hermanos, este versículo tan cortito, tan sutil, marca un punto de inflexión en la vida de Judá, donde por primera vez podemos verlo confesando su pecado, porque está diciendo que su comportamiento de Judá es peor que engañar y prostituirse.
realmente está diciendo algo muy fuerte sobre su propio pecado. Esta confesión de fracaso no solo expresa su propio pecado, pero también vemos que marca el comienzo de su transformación en la historia de Génesis. Porque desde este momento vemos cambios en la vida de Judá. Pero el punto principal que quiero destacar es que Judá es testigo de la asombrosa gracia de Dios, porque no merecía nada de lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Porque Judá era un fracaso, primero como hermano. Fue Judá quien dio la sugerencia que sus hermanos deben vender a su hermanito José. Era un fracaso también como hijo, abandonando a sus padres y su familia. Era un fracaso como hijo del pacto, haciendo amigos con los enemigos y hasta casarse con una mujer de ellos. Era un fracaso como padre. Sus hijos eran totalmente malvados hasta el punto de que Dios quitó la vida de 2 de ellos. Era un fracaso también como suegro, engañando a su nuera y no mostrando ninguna misericordia cuando ella se quedó embarazada. Pero queridos, si no escuchas nada más en esta mañana, quiero que escuches esto, que incluso los peores pecadores pueden ser salvos por la gracia de Dios. Nadie es fuera de su alcance. Y desde este punto en el libro de Génesis vemos una transformación en la vida de Judá. En capítulo 42 vemos que Judá había abandonado a los cananeos y ha vuelto a vivir con su padre Jacob y sus hermanos. Luego en capítulo 43, Judá se convierte en el portavoz de sus hermanos ante su padre para interceder para sus hermanos. Luego en capítulo 44, Judá asume una posición de liderazgo en nombre de ellos para su bien. Luego en capítulo 46, Judá es elegido por su padre Jacob para encabezar la migración a Egipto. Y por último, en capítulo 49, Judá es dado una bendición especial por su padre Jacob desde su mismo lecho de muerte. O sea que está restaurado y transformado, según leemos en el libro de Génesis. Pero para mí, en ningún otro lugar es más evidente la transformación de Judá que en el final de capítulo 44. Os había prometido que íbamos a llegar otra vez a la historia de José y como lo encontramos en capítulo 44. Entonces, quiero leer esta sorprendente conclusión. Vamos saltando ahora a Génesis capítulo 44, retomando donde dejó Josué hace 2 semanas la lectura, empezando en versículo 18, creo que es, sí. Entonces, Judá se acercó a José. Ahora, ¿os acordáis que los hermanos han vuelto a José para pedir comida otra vez? Esta vez han llevado a su hermanito pequeño Benjamín. Y ahora tenemos un resumen, de hecho. Judá nos da un resumen de lo que ha pasado en la historia hasta entonces. Entonces, si no has estado en estas semanas, puedes en estos versículos captar un resumen de la historia. Judá se acercó a José para decirle: mi señor, no te enojes conmigo, pero te ruego que me permitas hablarte en privado. Para mí tú eres tan importante como el faraón. Cuando mi señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros contestamos a mi señor que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Entonces mi señor nos obligó a traer este hermano menor para conocerlo. Nosotros dijimos a mi señor que el joven no podía dejar a su padre
porque si lo hacía seguramente su padre moriría. Pero mi Señor insistió y nos advirtió de que si no traíamos a nuestro hermano menor, nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces regresamos a donde vive mi padre, tu siervo, y le informamos de todo lo que mi Señor nos había dicho. Tiempo después nuestro padre nos dijo, volved otra vez a comprar un poco de alimento. Y nosotros le contestamos, no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. No podremos presentarnos ante un hombre tan importante a menos que nuestro hermano menor nos acompañe. Y mi padre, tu siervo, respondió, vosotros sabéis que mi esposa me dio 2 hijos, uno desapareció de mi lado y no he vuelto a verlo, con toda seguridad fue despedazado por las fieras. Si también os llevéis a este y le pasa alguna desgracia, vosotros tendréis la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Así que si yo regreso a mi padre, tu siervo, y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre no regresa con nosotros, seguramente mi padre al no verlo morirá. Y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muere de tristeza. Este tu siervo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Y ahora el versículo muy sorprendente, versículo 33. Por eso, permita mi Señor que yo me quede como esclavo de mi Señor en lugar de mi hermano menor, y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. No sé si ves lo que ha ocurrido aquí. Esta Judá, este hermano que una vez fue tan insensible, tan malo, que vendió a su propio hermano menor como esclavo, dando igual el dolor que iba a causar a su padre. Este mismo Judá se ha convertido en el hermano que cuida de su padre y que hasta se ofrece a sí mismo como esclavo en lugar de su hermanastro más joven, Benjamín. Y hermanos, quiero decir una cosa esta mañana. Esto no es solamente evidencia de una transformación sorprendente, pero tiene un significado más profundo. Es una sombra de Jesús. Porque Jesús, dice la palabra de Dios, es nuestro hermano mayor. Y Jesús ofreció a sí mismo para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Pero una pregunta, ¿cómo es posible que Dios elige a Judá para representar a Cristo? ¿No sería justo terminar este mensaje sin mencionar el vínculo explícito que tiene esta historia de Judá con la historia de Navidad? Porque en la primera página del Nuevo Testamento, esta introducción al nacimiento de Cristo, el linaje de Jesús por San Mateo, encontramos en esta genealogía 4 mujeres y tienen estos nombres: Rahab, Ruth, Betsabé y Tamar. 4 mujeres que, por cierto, todos provienen desde fuera del pueblo de Israel. Todas tienen un pasado complicado, pero por la gracia de Dios, mediante la fe, Dios les da este privilegio inmenso de ser bisabuelos de Cristo y parte de la descendencia real que lleva a Jesús.
el pastor de la Reforma, Juan Calvino, escribiendo sobre este pasaje y este relato de la vida de Tamar y Judá, escribe lo siguiente: nosotros ofendemos a Cristo a menos que consideremos que solamente Él es suficiente para borrar cualquier ignominia que surja de la mala conducta de sus progenitores. Era apropiado que la raza de la cual Cristo surgió fuera deshonrada para que nosotros seamos contentos solamente con Cristo y no buscáramos nada más que a Él. No solo eso, sino que sabemos que por su infinita pureza todos sus antepasados fueron purificados. Pues he mencionado hace un minuto que Jacob, una de las señales de la transformación de Judá es que Jacob, su padre, en su lecho de muerte, dio una bendición especial a su hijo Judá. Y quiero terminar leyendo una parte de esta bendición de Jacob hacia Judá. Dice en Génesis 49:10, el cetro, que es señal de rey y de poder, el cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Hermanos, ¿quién es el único rey quien merece la obediencia de los pueblos? Esta profecía se cumplió más de 1600 años después, cuando nació Jesús. Jesús, el descendiente de Judá. Jesús, el descendiente de Tamar. Él es el verdadero rey que merece la obediencia de los pueblos. Y como evidencia más de la gracia de Dios, a este Mesías, este Rey de Reyes, Jesús, se le daría un apodo en Apocalipsis, último libro de la Biblia, cuando nadie fue hallado digno de abrir el rollo de la vida eterna. En esta visión apocalíptica que tenía el apóstol Juan, dice que el apóstol Juan comienza a llorar. No hay nadie digno. Y de repente viene una voz del cielo que le decía, deja de llorar. Y viene el león de Judá y abre el rollo. Hermanos, si Judá, este gran y rebelde pecador, este traidor de su propia carne y sangre, de su propio hermano, de su propia familia, si él podría arrepentirse y ser salvo, y no solo ser salvo, pero ser usado por Dios, ser elevado por Dios a una posición de honor tan alto que hasta Jesús tomará su nombre. Entonces no hay nadie más allá de la esperanza. Ni tú, ni yo, ni tu hijo rebelde, ni ningún traidor de tu familia, ni ningún hacedor de injusticia en tu vida, porque el amor y la gracia de Dios son más fuertes que cualquier pecado si nos arrepentimos y creemos. Y esta invitación está abierta a todos. Hermanos, se acerca la Navidad. Y en la Navidad celebramos la llegada de un Mesías a la tierra, pero por un camino de desorden, un camino de dolor, un camino de sufrimiento, de oscuridad, pero en esta oscuridad brilla una luz. Así que en esta Navidad celebramos la verdadera historia de la Navidad. Alegrémonos en las palabras del Evangelio de Juan, que en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, y esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla.
Padre Santo, gracias por esta asombrosa historia del poder de tu gracia, Señor. Este poder transformador de cambiar la vida de Judá, de convertir a una mujer extranjera y de un pueblo idólatro, Señor, en una bisabuela de Jesús. Señor, abre nuestros ojos para ver que no hay nada ni nadie fuera de tu alcance de gracia. Señor, ayúdanos a responder a esta buena noticia de corazón, Señor. Si hay alguien aquí que no entiende tu amor, Señor, que hoy sea el día, Señor, para ver que tu amor y tu gracia y tu misericordia no tienen límites y que tu invitación siempre está abierta para arrepentirnos y volver a ti, Señor. Gracias te damos. Gracias por la verdadera Navidad. Gracias que sea una historia real y no una historia inventada. Y que eso nos da ánimo, Señor, para seguirte cuando a veces la vida parece muy difícil, oscura o incluso llena de dudas. Gracias, Padre, y oramos todo eso en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.